Muy buenos días, que el Señor los bendiga. La vez pasada habíamos estado analizando el sermón textual y nos habíamos introducido a esa idea. Teníamos una presentación con esta imagen para ejemplificar qué es un sermón textual. Resulta que en nuestra metáfora o en nuestra comparación, el texto bíblico es como un fruto que está en un árbol. La iglesia es como un grupo de niños que está al pie del árbol, que desea comer de ese fruto, pero que lamentablemente no puede alcanzarlo por causa de su estatura, de su madurez. Y en el caso de la iglesia, pues es a causa de su conocimiento o de su desconocimiento del contexto histórico, del contexto teológico y otros factores que afectan su comprensión del pasaje bíblico. Entonces, un predicador, bueno, lo que debe hacer en su sermón es construir una escalera para que los niños puedan ascender y alcanzar el fruto por sí mismos. Esto, decíamos la vez pasada, es de mucho valor para la iglesia, porque resulta que la mayoría de los predicadores le dan la comida ya masticada a los niños, bajan el fruto y hacen puré de fruta para la iglesia. En ese sentido, la iglesia no crece, engorda, sí, pero no se desarrolla espiritualmente. Es importantísimo que cada miembro de la congregación pueda obtener esta habilidad de poder entender la Biblia por sí mismo. Es decir, que el misionero, predicador o el primero que fue ahí a establecer la iglesia no sea necesario de por vida, sino que la iglesia madure y cada varón, cada mujer de la iglesia conozca muy bien las escrituras. Decíamos en ese momentito que esta no es una idea personal, que es una idea que explica el señor Woodworth en su libro que actualmente está a la venta, La escalera de la predicación, en varias librerías, y él presenta esta metáfora. Es verdaderamente buena. Es una buena metáfora, que es la que vamos a estar explicando aquí con relación al sermón textual. Hay otro tipo de sermones, como el biográfico y como el temático, que estaremos explicando en videos posteriores. En este sentido, entonces, vamos a pensar en este pasaje. Muy bien. Después de leer la Biblia, como veíamos en algunos videos anteriores, de mi alacena, de lo que yo ya conozco, de mi estudio personal, saqué este pasaje que a mí me gustó. Aparece en Miqueas, su capítulo 6, versículos 6 al 8. Es un poquito grandecito, sí. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Se responde, o responde el mismo profeta: "Oh, hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente a hacer justicia y a amar misericordia y humillarte ante tu Dios". Es un bello pasaje. A simple vista, nosotros decimos, está fácil de entender. Esto lo entiende cualquiera. No siempre es así. A veces la iglesia no lo entiende, o muchas veces, o la mayoría de las veces no logra captar el sentido del pasaje, y para eso estamos nosotros los predicadores, para ayudarlos. No para explicarles el pasaje, no para masticar la comida por ellos, sino para ayudarlos a que alcancen la fruta por sí mismos y puedan comerse. Entonces, en nuestra metáfora, este pasaje es como esa fruta en la parte superior derecha, una manzana apetecible, se ve deliciosa, y nuestra iglesia es como este niño que está en la parte inferior izquierda, tratando de alcanzar la manzana, pero no pudiendo por sí mismo. Necesita un tipo de ayuda. Ahora en mi sermón, entonces, yo construiré una escalera, o más bien una gradería. Vamos a poner nuestro primer escalón. Y el primer escalón podría ser, no necesariamente, pero a mí me gusta comenzar así. Esto es bien importante. A veces nosotros nos volvemos imitadores de los grandes predicadores. No creo que eso sea malo per se. A veces es bueno. Cuando uno no sabe jugar muy bien al fútbol, pues uno mira videos de Pelé, de Maradona, de Beckenbauer,
de Johan Cruyff, qué sé yo, más modernamente, Cristiano Ronaldo y Messi, ¿por qué no? Y uno observa las jugadas que ellos hacen e intenta hacerlas. Entonces no hay nada de malo con que uno mire videos de grandes oradores y uno trate de imitar. Pero con el tiempo uno tiene que ir desarrollando su propio estilo, su propia forma, porque hay algo que a uno lo hace único e irrepetible, irrepetible. Y uno tiene que explotar eso que es único e irrepetible. Muy bien, entonces en mi caso, y no necesariamente tenemos que imitar este mismo proceso, pero bueno, que sirva como un ejemplo, a mí me gusta comenzar el sermón con un aspecto del contexto de la audiencia. Hablemos de ustedes los niños, de usted la iglesia, del contexto del pueblo, de la ciudad, del país, de la política, de lo que acaba de salir en el periódico, que me ayude a ir construyendo estos escalones hacia la fruta. Aspectos que generen deseos o el deseo de comer la fruta. A veces la fruta, bueno, empezamos leyendo el pasaje y a veces la fruta no parece apetecible para el niño, así es de que tenemos nosotros que generar esa necesidad en el niño y vamos a hablar de aspectos del contexto. Aquí, por ejemplo, dado que Miqueas, y solo he conservado de pasaje para que se vea bien en la presentación, el último versículo. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente a hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Podemos comenzar hablando de un aspecto de la cultura que sea comparable a la falsa religiosidad, porque si nosotros analizamos el pasaje exegéticamente, él está comparando la situación religiosa del pueblo de Israel. Su religión se caracterizaba por traer presentes a Dios, por traer holocaustos, y esos tenían que ser becerros de un año. También por los millares de carneros o los arroyos de aceite, incluso dentro de los pueblos que rodeaban a Israel, la muerte de los primogénitos por causa del pecado. Pero el Señor dice, eso a mí no me interesa, lo religioso no me interesa, a mí lo que me interesa realmente es que la persona haga justicia, ame misericordia y que sea humilde ante mí y con eso me basta y sobra. Todo lo demás es pura religión. Entonces, en nuestro primer escalón podría considerar algunos aspectos del contexto histórico, del contexto, sí, histórico, pero de la audiencia, no del texto, no del pasado, del contexto de la audiencia, que me muestren a mí lo terrible que es la religión. ¿Qué tal la canción de Ricardo Arjona, de Doña Carlota, que hablaba del amor al prójimo, pero me pinchó más de 100 pelotas? ¿Qué tal, por ejemplo, de los índices de corrupción que tenían estos países cuando todo el mundo era católico? Y ahora que la mayoría de las personas son evangélicas, los índices de corrupción siguen iguales o se han incrementado. Entonces, ¿verdaderamente hay un cambio o es exactamente lo mismo? Y los índices de corrupción en nuestra Latinoamérica comparados con los índices de corrupción en China, que no es un país cristiano. ¿Qué es lo que hace realmente el mundo evangélico o nada más estamos nosotros hablando de una religión y no verdaderamente de un cambio? ¿Qué tal esta metáfora que he utilizado en muchas ocasiones de el chicle? ¿Sí? Que nos hace mucho daño a los dientes, no tanto por la cantidad de azúcar que nos pone en la dentadura, sino porque nos da la sensación de frescura cuando en realidad nos está matando. Y esa frescura es la que evita que yo me lave los dientes, que piense que mis dientes están muy limpios porque huelen a menta y entonces no vea la necesidad de hacerlo. Así es la religión, hace que nuestras obras o nuestra conducta tenga olor a menta y que realmente yo no busque al Señor de todo corazón, sino que los holocaustos, los arroyos de aceite, el confesarme con el sacerdote, el pagar mis diezmos a tiempo, el congregarme cada primer día de la semana y participar de la cena del Señor, hacen realmente que no note qué es eso importante. ¿Realmente es esto importante o no? Aspectos del contexto de la audiencia que generen el deseo de comer la fruta. Luego que hemos hablado de eso y pensemos alrededor de 10 minutos y que nos sirve también de introducción, podemos nosotros ahora sí hablar del contexto histórico del pasaje.
El contexto del pasaje. ¿Qué estaba pasando en Israel allá en el siglo octavo, en el tiempo en que Miqueas habla? ¿Qué aspectos de la audiencia original me van a ayudar a entender el pasaje? Pues resulta que en el contexto de Miqueas, y yo podría profundizar mucho en esto, las personas se contentaban con venir ante Dios y traerle holocaustos, los becerros de un año, traer libaciones, es decir, arroyos de aceite. Solían hacer este tipo de sacrificios para el Señor, pero sus acciones eran de explotación al prójimo. Sus acciones eran de deslealtad y realmente hasta caminaban de manera arrogante ante Dios. Eso hacía Israel y por eso fue llevado al exilio. Y eso me va a ayudar a entender el pasaje. Y por último, mi último eslabón para alcanzar el pasaje, la explicación ya del pasaje, tratando no tanto de masticar la comida para la iglesia, pero sí de señalar aquellos aspectos que tal vez ellos no notan fácilmente. Por ejemplo, en la expresión solamente, el Señor solamente pide, oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia. Por ejemplo, los políticos hoy en día exigen justicia. Nosotros, en las calles, cuando hacemos manifestaciones, exigimos justicia, pero el pasaje no habla de exigir justicia, sino de hacer justicia. Oye, hay una diferencia. Y entonces, ¿cómo se hace la justicia? Bueno, la justicia se hace o se empieza a hacer desde casa. El trato que yo doy a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis hijas, a mi suegro, a mi suegra, a mis padres. ¿Puedo yo tener una buena economía y mis padres estar padeciendo necesidad? ¿Es eso justo? Y realmente lo que el Señor quiere no es que yo exija la justicia hacia mí, sino que yo haga justicia, que ame la misericordia. Podemos aquí contentarnos con la palabra española misericordia, aunque la palabra hebrea hesed, que es la que aquí se traduce misericordia, es mucho más profunda. Podríamos investigar en internet o en un buen diccionario teológico cuál es el sentido de esa palabra hebrea hesed. ¿Qué significa? Realmente significa lealtad, significa compromiso, significa compasión hacia aquel que lo necesita, sobre todo si estamos hablando del contexto inmediato. Amar misericordia significa amar la actitud que tienen algunos y amar esa actitud en mí de preocuparme porque en la iglesia no haya necesitados, porque todos tengan algo que comer. No puedo comer yo si mi prójimo no ha comido. No puedo comer yo si un huérfano en la comunidad o en la congregación no ha comido. Si hay una viuda y nadie puede ayudarle. Eso es misericordia y humillarte ante tu Dios. El texto hebreo no es tanto humillarte de manera puntual, sino que más bien dice caminar humilde ante tu Dios. No se trata de haber cometido un pecado y luego venir de rodillas ante Dios, completamente humillado, aunque eso es bueno, ¿sí? Sino se trata de un estilo de vida, de caminar humilde ante Dios. Muy bien, entonces ahí ya formulamos nuestro sermón. Primer punto sería aspectos del contexto de la audiencia que generen el deseo de comer la fruta. El segundo punto sería aspectos del contexto del pasaje, el contexto original, puede ser el contexto histórico, puede ser el contexto del texto, es decir, los pasajes que están antes, los que están después, qué era lo que estaba viviendo Miqueas, y que esto ayude a la audiencia original a que vayan a entender el pasaje. Y por último, explicar el pasaje. Ya en esta explicación trato de hacerlo lo más corto posible y lo más sustancioso. Termino con esa idea. Un aspecto muy bueno del mensaje es que sea breve y que diga lo importante. Que no hable tanto de la audiencia, aspectos que no sirven a la hora de entender el pasaje. Solamente aquellos que puedan ser útiles. Aquí señalé tres aspectos de la audiencia. Con una es suficiente. Yo es que escogería la situación del chicle. Me parece genial prácticamente. Pero podría utilizar los tres siempre y cuando me ayuden a comprender el pasaje. Podría yo señalar aspectos del contexto de la audiencia
como la cultura propia, las comidas, las bebidas, pero si no me ayudan a entender el pasaje, deben ser desechadas. No debo estar hablando puro cuento. El contexto del pasaje, el contexto histórico, debo señalar aspectos que ayuden a entender el pasaje. A veces puedo hablar mucho de la historia del siglo octavo, del baalismo, qué sé yo, de otros profetas que se levantaron en esa época, del reinado de Jeroboam II, que era el que estaba ya en el norte, bueno, otros reyes en el sur, el mismo Ezequías, pero que estaba en la época de Miqueas, ¿no? Pero muchos de esos aspectos, o el exilio, Babilonia, Asiria, como era Egipto, el imperio hitita, todo eso es interesante, pero no me ayuda, entonces no debo mencionarlo. Menciono aquello que a la audiencia, a mi iglesia, le ayude a entender el pasaje. Y cuando explique el texto, no debo hacer vanas repeticiones diciendo, por ejemplo, solamente hacer justicia. Sí, hermanos, hay que hacer justicia. Hacer justicia es bueno. Dios quiere que se haga justicia, porque acabo de decir lo mismo con 3 frases. Pero cuando yo digo, nosotros pedimos justicia, pero el texto dice hacer justicia, entonces no estoy haciendo una repetición, sino que estoy poniendo el énfasis en algo que tiene el pasaje y eso sí es válido para la audiencia. Bien, esto es un arte. Esto se desarrolla con el tiempo. Por hoy es todo. Que el Señor los bendiga.